Soberano Señor, es tu palabra la que hemos leído, palabra viva y eficaz, palabra útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Por lo tanto, Señor, cúmplase eso en nosotros. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, sea comprendida, tu voluntad sea entendida correctamente, y así, Señor, en ella conduzcamos nuestras vidas en obediencia. Danos esa gracia, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Como decíamos, hermanos, al principio, estamos en el tercer domingo de Cuaresma. El tercer domingo de este periodo de preparación con miras a la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Encaminándonos a ese lugar, hemos estado reflexionando acerca de la cruz, un símbolo que originalmente no era cristiano, pero que el Señor había profetizado muchísimo tiempo antes de que los acontecimientos de la cruz se dieran, de que nuestro Salvador sufriría tal muerte para redimir a su pueblo. Y a partir de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, el que no cometió pecado y que fue hecho pecado por nosotros, al que era inocente, como declaró Pilato, que no había encontrado en el Señor Jesucristo falta alguna, admitiendo con eso que se cometería la más grande injusticia, porque trataron como un criminal a quien no había cometido delito alguno. Sin embargo, era necesario que todo eso sucediera, porque era el plan de Dios para mostrar su misericordia al mundo, dándonos un Salvador, dándonos un Redentor, una vez y para siempre. Llegando a este punto, miramos otro aspecto de esta obra de salvación que lleva a cabo nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad. Mucha gente suele decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, por dos razones. Primero, porque vemos muchos episodios en el Antiguo Testamento de guerra. Los israelitas peleando contra naciones paganas y venciéndolas. Sobre todo cuando vemos el pueblo de Dios entrando a Canaán, lo vemos en muchas batallas y bajo el mandato de Dios de acabar con todos los habitantes, los pueblos paganos. Y la segunda es la exigencia de Dios de sacrificios de animales. Desde la época de los patriarcas ofrecieron sacrificios constantemente. Pero más cuando el pacto fue establecido en el Sinaí, Dios ordenó que construyera Moisés el tabernáculo y después Salomón construiría el templo siguiendo el mismo modelo del tabernáculo.
Y como parte importante del tabernáculo, el oficio de los sacerdotes, como vimos la semana pasada, y el sacerdote como mediador entre Dios y los hombres para representar al hombre delante de Dios y ofrecer sacrificios por los pecados. Y esa es la historia entonces que tenemos en el capítulo 9 de Hebreos, donde el escritor de este libro está haciendo un recuento y una aplicación del Levítico capítulo 16. Si leemos capítulo 16 de Levítico, en ese capítulo está precisamente todas las instrucciones de Dios para el oficio de los sacerdotes, particularmente para el día de expiación, el día de perdón y el sacrificio que tenía que ser ofrecido. Basado en ese capítulo y mostrándonos todo el significado de los sacrificios, que no es que el Dios de las Escrituras, que no es que Jehová fuera un Dios deseoso de sangre, como podemos ver en muchas culturas paganas, y vemos a los dioses y los sacrificios en nuestro país, nuestros ancestros, como ha sido evidenciado por los hallazgos arqueológicos, en la antigua Tenochtitlán, ahí en el centro, en el Zócalo, se ofrecían sacrificios humanos incluso. Dios nunca pidió algo parecido. Y hay una diferencia entre el paganismo y el cristianismo, mientras que los paganos conciben a sus dioses como dioses enojados con la humanidad y de alguna manera los hombres buscan a ver cómo los apaciguan para que no les hagan daño. En las Escrituras es muy diferente. Porque en las Escrituras el Dios que se revela desde el mismo principio es un Dios que crea todas las cosas con el objetivo de crear al final de su obra al ser humano y poner al ser humano en su creación, como lo hizo en el huerto del Edén, para que este hombre viviera en comunión y disfrutara de esa comunión todos los días de su vida. Pero como hemos visto, fuimos nosotros y no Dios que quebrantamos esa comunión. Fuimos nosotros los que, advertidos, porque Dios no nos tomó por sorpresa y las cosas no nos tomaron por sorpresa, porque Dios le advirtió al hombre. De ahí que su desobediencia haya sido grave. Hasta cierto punto, cuando uno comete un error por ignorancia, hasta cierto punto se puede justificar porque no sabía. Alguien que comete un error no sabiendo que es un error, hasta cierto punto tiene justificación, ¿no? No se salva de las consecuencias. Pero puede alguien decir, es que yo no sabía. Pero un acto a sabiendas, un acto de esta naturaleza, como hicieron nuestros primeros padres, habiendo sido advertidos por Dios, la desobediencia es más grave. Porque primero no se puede alegar ignorancia. Todo menos ignorancia. Y por lo tanto, eso significa que conscientemente están haciendo algo que es contrario a lo que Dios ha dicho. Como suele decirse, ¿no? Se hace algo con alevosía y ventaja, es decir, en pleno conocimiento. Nosotros pecamos contra Dios. Y bien hubiera Dios juzgado al hombre. ¿Y quién le dice algo? Es justo.
Sin embargo, Dios se mostró misericordioso y quiso enseñar este principio a Israel a través del sacerdocio y a través de los sacrificios. ¿Cuál camino? El camino de la gracia. Y todo apuntaba al Señor Jesucristo, todo señalaba al futuro, como dice el texto. Y particularmente tiene que ver con la segunda parte del tabernáculo o la segunda parte del templo. Leo a partir del versículo 7 para poner el contexto. Se ofrecían muchos sacrificios todos los días y los sacerdotes entraban en el lugar santo, es decir, la primera parte del tabernáculo. Pero a la segunda parte del tabernáculo había mucha restricción. Nadie podía entrar a ese lugar sino el sumo sacerdote. Dice el versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, y no cuando se le antojase, sino una vez al año, y no con las manos vacías. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ahí el lugar donde estaba el trono de Dios, el arca del pacto, el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año y siempre con sangre para ofrecer. Esa sangre, dice, ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué? Porque el sacerdote mismo era un pecador. Esta celebración del día de expiación estaba, dice el versículo 8, porque el Espíritu a través de eso estaba dando a entender no que los sacrificios en sí mismos fueran eficaces, no que los sacrificios en sí mismos salvaran, sino dice, quería dar a entender. Los sacrificios funcionaban para darles una lección espiritual al pueblo de Israel. Y esto era, dice el versículo 8, dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Con todo esto, el Espíritu aún estaba diciendo que no había hecho este punto de acceder hasta el lugar más santo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie. Ahora, con eso, otra vez, dice el versículo 9. Es eso que vemos en el Antiguo Testamento, es lo que desde, pongámoslo así, desde 1500 años antes de Cristo se estaban haciendo los sacrificios. Dice el versículo 9, escribe el autor, el escritor de Hebreos, lo cual es símbolo, aquello que vimos desde tiempos de Moisés, era símbolo para el presente, para nuestro tiempo, dice el escritor, porque se está refiriendo a lo que aconteció en Cristo. Según el cual, dice, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que los practican o al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Otra vez, todas esas ofrendas que se hacían en el tabernáculo, dice, estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿No? Primero, dice, para el tiempo presente y luego el tiempo de reformar las cosas. Y todo eso que se hizo por mucho tiempo, dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, en la antigüedad fue Aarón, en la antigüedad fueron la familia de Aarón, los descendientes de Aarón, y así por todos esos siglos. Pero dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tipificaba al sumo sacerdote que vendría, que no era otro sino el Señor Jesucristo.
nuestro verdadero mediador, y quien se presentaría para representarnos y entrar al lugar santísimo, al trono mismo de Dios, para ofrecer la sangre. Pero a diferencia de Aarón y de su familia, que llevaban sangre de animalito, el Señor Jesucristo no llevó una sangre de un animal, sino dice el versículo 12, por su propia sangre. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya vimos antes cómo la Escritura dice que el sumo sacerdote o el sacerdocio fue puesto por Dios para que estuviera a favor nuestro. Y vamos hasta el final de esta porción que leímos en el versículo 20. Esta sangre es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, dice, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, hablando ahí de Moisés, por los versículos anteriores. Pero a donde quiero llegar es a este principio del versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, porque este es el principio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, no es Dios que está deseoso de sangre, sino Dios que es un Dios santo y justo y hace todas las cosas en santidad y justicia. Entonces, el sacrificio habla a la vez de la justicia de Dios y a la vez de su gracia. ¿Por qué? Lo dijimos desde el primer domingo. Porque este principio, siguiendo a Pablo en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros, siendo pecadores, merecíamos la muerte. ¿Cómo no morir? ¿Cuál es la solución para que no muramos? La solución no está en nuestras manos. Nosotros no podemos evitar eso. Lo hace Dios, no nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de nosotros, como uno de nosotros, dice el capítulo 2 de Hebreos, para que en el nombre de nosotros y a favor de nosotros, para abogar por nosotros, se presentara a pagar por nosotros nuestra deuda. ¿Y cuál era el costo? Sangre. Una vida por otra vida. A ese punto es el contexto para que entonces hablemos de la cruz como el símbolo que nos recuerda el sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Cada vez que miremos la cruz, recordemos que ahí se derramó sangre para el perdón de mis pecados. Ya decíamos la semana pasada que es muy frecuente que digamos, la salvación no cuesta nada, ¿no? Y vamos, la salvación no, la salvación es gratuita, no tiene un costo. Bueno, eso es verdad. No tiene costo para nosotros. Pero la salvación nuestra sí tiene un costo y tuvo un gran costo
Porque el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, siendo Él el sumo sacerdote, también fue el sacrificio. Su sangre se derramó en el Calvario para la remisión, para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que vemos en esta porción final del capítulo 9. Primero, ¿cuándo sucedió? Dice el versículo 26, quiero iniciar diciendo esto. Dice allí, en la consumación de los siglos. Hay otros dos lugares que hemos citado que hablan de tiempo. El versículo 9, que decía, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y el versículo 10, que aquellos símbolos del Antiguo Testamento estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, porque ninguna persona antes de Cristo se salvaba por el mero hecho de ofrecer las ofrendas o de ofrecer los sacrificios. Cuando vamos a Isaías capítulo 1, una de las cosas que señala Isaías 1, que Dios se refiere a su pueblo, ese pueblo que está ofreciendo sacrificios, y Dios se refiere a ellos y dice, estoy harto de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque no son sacrificios según el espíritu que pedí. Incluso había gente que ofrecía cualquier animalito, que no tenía el cuidado, como las escrituras dicen, de ofrecer conforme a la ley, por ejemplo, un corderito limpio, sin mancha alguna, sin herida alguna, sin enfermedad alguna, etc. No, la gente daba ahí cualquier cosa de repente. Y lo que es más, no entendía porque vivía de maneras terribles, como dice el capítulo 58. Dios les dice en esa también denuncia, dice, cuando ustedes ayunan, no ayunan para lo que debería ser, porque ayunan y explotan y agravian a su prójimo. Dice, ese no es el sacrificio, ese no es el ayuno que yo pedí. Por eso, dice el Señor, estoy harto. Porque no por el hecho de ofrecer sacrificios consideres que ya está. Esa era una enseñanza que debía tener una comprensión espiritual. De que Dios, a pesar de que yo soy pecador y que por eso merezco la muerte, Dios no quiere mi muerte, como dice la Escritura. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, no es que Dios quiera mi muerte. Mi muerte la busqué yo por la desobediencia. Dios no quiere que yo muera. Entonces, me estaba mostrando en el Antiguo Testamento que Él, no yo, que Él haría o abriría un camino de redención para mí. Y eso era lo que mostraban los sacrificios. Había una gran lección. Entonces, durante todo ese tiempo se hicieron para enseñar esta verdad espiritual, esa verdad que un día se haría una realidad histórica. ¿Y cuándo sucedería eso? En la consumación de los siglos. ¿Cuándo fue la consumación de los siglos? Cuando el Señor Jesucristo vino. Por eso dice San Juan también y otros textos que ya estamos en los tiempos finales. Desde que nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino en la consumación de los tiempos. También dice Gálatas capítulo 4, para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida dice, y llegado el tiempo, o en el cumplimiento del tiempo, vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos los seres humanos en el tiempo y en la historia. Por eso podemos ir a Génesis y vemos esta realidad ahí, en nuestros primeros padres. Dios entonces
miramos que se revela como un Dios fiel. De repente a nosotros, y sobre todo en estos tiempos, hermanos, nos cuesta mucho ser pacientes. Todo lo queremos rápido. Porque la vida se ha acelerado, ciertamente, ¿no? Pero tenemos que aprender paciencia. Y Dios es alguien que nos enseña paciencia. Dios dio sus promesas a nuestros padres muchísimos siglos antes. Y quizá los creyentes somos desafiados muchas veces a pensar si eso es verdad. Porque han pasado años, ha pasado tiempo, han pasado generaciones y decimos lo que Dios nos ha dicho no se ha cumplido. Pero este evento nos recuerda que Dios es fiel. Porque está diciendo Hebreos, todo aquello se ha hecho realidad hoy, en estos tiempos, en el presente, en la consumación del tiempo. Porque Dios no solo vino a redimir nuestras almitas, ¿no? Para que pensemos que cuando muramos, nuestra alma se va a ir al cielo, y gracias a Cristo, porque eso lo hizo posible. No, Cristo vino a redimir todo. Cristo está redimiendo todo el cosmos. Porque esta es la obra de sus manos. Y está redimiendo toda la realidad. ¿Por qué creen que el Señor en Apocalipsis, como lo hizo también en Isaías, dice que cuando el Señor Jesucristo venga, inaugurará cielos nuevos y tierra nueva? No está diciendo que nos vamos a ir a las nubes y vamos a pasar la eternidad por allá entre las nubes, sino dice cielos nuevos y tierra nueva. Por eso era una gran noticia, porque cuando el Señor Jesucristo vino, ya estamos en los tiempos finales, en la conclusión de la historia. Estamos muy próximos a la segunda venida del Señor Jesucristo y a la inauguración de los nuevos cielos y de la nueva tierra. En segundo lugar, ¿qué sucedió entonces en nuestro presente? Dice el versículo 24. El versículo 23 dice, fue pues necesario, otra vez yendo hacia atrás, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, como dice el versículo 22. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, es decir, no en el templo que construyó o que reconstruyó Herodes, no en el templo que estaba en ese momento, pero que antes había construido Salomón y que habían reconstruido Esdras, Ananías, Zorobabel, el sacerdote Josué, etc. No entró en ese, dice el texto. Que eso era figura del verdadero, sino ¿dónde entró el Señor? Nuestro Señor Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es lo que hacía el sacerdote. Miren lo que vimos en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y aquí está aplicado al Señor Jesucristo. El versículo 24. El Señor Jesucristo no entró al templo que estaba ahí en Jerusalén, sino entró al lugar mismo, a la presencia misma del Padre. Que eso es lo que simbolizaba el tabernáculo. Porque lo único que estaba en ese lugar santísimo era el arca del pacto. Y la parte superior del arca era o es llamado como el propiciatorio. Ahí es donde se derramaba la sangre. Era entrar a la presencia misma de Dios
para obtener el perdón de Dios por los pecados del pueblo y del sacerdote mismo, se ofrecía esa sangre, que era la vida, entregar la vida, porque dice la Escritura, la vida en la sangre está. Pero aquello era símbolo de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, sumo sacerdote, constituido por Dios a favor nuestro, ¿a dónde se presentó para abogar a favor nuestro? Dice el versículo 24. Se presentó por nosotros. Dice, ahí hay dos cosas muy interesantes. Por nosotros ante Dios. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros nos presentamos delante de Dios? Dice la Escritura, no, ni las cenizas hubieran quedado de nosotros. ¿Qué sucedió con los hijos de Aarón que se atrevieron a ofrecer fuego extraño delante de Jehová? Salió fuego del altar y los consumió. Porque el enojo de Dios se manifiesta así. Y dice San Pablo en Romanos 1, la ira de Dios se muestra sobre toda impiedad de los hombres, sobre nosotros. Cuando los israelitas llegaron al Sinaí y vieron aquella gloria de Jehová que se manifestó en aquel monte humeante, en aquellos relámpagos, en aquella... ¿Y qué impresión fue aquella? Que los israelitas temerosos le dijeron a Moisés, Moisés, ve tú a Dios. ¿Por qué hicieron eso? Pues sabían, nosotros no podemos soportar la presencia de Dios. Le dijeron a Moisés, ve tú. Y lo que Dios te diga, tú no lo dices a nosotros. Por eso Moisés también llega un momento en que, dirigiéndose al pueblo, dice, y Dios mismo les levantará a ustedes un sacerdote como yo. Ese mediador. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino como uno de nosotros para que como sumo sacerdote, nuestro mediador, se presentara ahora en el presente, en el final de los tiempos, ante Dios, pero a favor de nosotros. Ni siquiera de Él. Porque el Señor Jesucristo, bien lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y llamaba a la gente y la gente venía. Y entre esa gente que venía, llegó el Señor Jesucristo. Y Juan, viendo y sabiendo por el Espíritu Santo quién era Él, dijo, no es necesario que te bautice. Si estoy bautizando arrepentimiento, tú no tienes de qué arrepentir. Pero el Señor Jesucristo no estaba por Él ahí. Estaba tomando nuestro lugar. Por eso dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Porque vino para presentarse delante del Padre por nosotros. Y eso es lo que nos enseña la cruz. Cada vez que vemos la cruz, eso es lo que debemos pensar. Una tercera cosa. Versículo 25. Aarón ofrecía ese sacrificio de expiación una vez al año. Aunque no era el único sacrificio, había otros sacrificios, pero este sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo y del sacerdote mismo, es Aarón y su familia, se hacía una vez al año. Ahora imagínense cuántos se hicieron desde que fue instituido en el tiempo de Moisés y todos los siglos posteriores.
Imagínense, con la excepción de aquellos tiempos en los que Israel estuvo exiliado y viviendo en naciones extrañas donde no estaba el templo, pero cuántos sacrificios no se hicieron, se tenían que repetir. Pero dice el versículo 25, que el Señor se presentó delante de Dios por nosotros, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, dice, habría sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Fíjense hasta dónde va, desde el principio del mundo. Pero ahora, en este tiempo, dice, como ya fue evidente en el versículo 9 y el versículo 10, en el presente, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? Porque Hebreos ya está hablando después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Por eso está diciendo, en el presente, en la consumación de los siglos, el Señor Jesucristo se presentó una vez para siempre. No muchas veces. ¿Por qué? Porque los sacrificios antiguos no tenían eficacia en sí, sino solo este. El sacrificio perfecto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote, pero a la vez fue el sacrificio. Dice el versículo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Señor Jesucristo no entró con la sangre de alguien más. El Señor Jesucristo no entró como lo hacía Aarón con la sangre de un corderito, de un macho cabrío. El Señor entró para derramar su propia sangre. Y la sangre que se derramó en el Calvario, la sangre que se derramó en la cruz, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba el sacrificio. Ahí vimos el más grande sacrificio que ha existido en toda la historia del mundo. El sacrificio para nosotros. Perfecto, único, eficaz, que quita el pecado del mundo, que quitó su pecado, que quitó mi pecado. Esa cruz vio la sangre del Cordero de Dios. Como lo señaló perfectamente Juan el Bautista, precisamente al señalar al Señor Jesucristo, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan estaba anunciando precisamente que sucedería esto, que el Señor sería llevado a la cruz. Y miremos al Señor Jesucristo, lo hemos ya mencionado antes, también lo recordamos ahora. Recordamos al Señor Jesucristo en Getsemaní orando. Él sabe a dónde va. Él sabe que esto es necesario. Sin esto no hay salvación. Y vemos esos momentos de agonía tremendos. Pero vemos ahí al Señor Jesucristo entregándose en las manos del Padre, diciendo, pero no se haga lo que yo quiero. Hágase lo que tú quieres. El Señor mostró esa obediencia perfecta, entregándose en forma plena en las manos del Señor
entregándose como sacrificio. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, ¿qué habría sentido Abraham? Me lo imagino en una lucha de repente difícil, como diciendo, Señor, es el hijo que me has dado, es el hijo que esperé por tanto tiempo, y ahora me dices que te lo dé. Sin embargo, se rindió a Dios, se rindió al Padre. Cuando iban caminando, Isaac comenzaba a preguntarse algunas cosas y se lo hizo saber a Abraham, ¿no? Papá, has dicho que vamos a ofrecer un sacrificio a Jehová. Y todo perfecto, todo bien, llevamos leña, podemos hacer fuego, Señor, o papá, podemos hacer todo eso, papá, pero ¿y qué vamos a sacrificar? No llevamos que sacrificar. Y diciendo a Abraham, no te preocupes, hijo. ¿Qué le dijo a su hijo? Dios lo verá. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos proveyó una víctima para el sacrificio. Una víctima que derramara su sangre como ofrenda de expiación delante de Dios. Esos momentos debieron ser de mucha atención. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, dice las Escrituras, ese sacrificio fue perfecto, único. Dice el versículo 27. Ya el mismo versículo 26 dice, para quitar de en medio el pecado. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Romanos capítulo 5 nos dice también eso. No dice de todos. Aquí hay algo muy importante para ver lo bienaventurados que somos. Porque ese es también el sentido de Romanos 5. Hay algunas personas que hablan de la salvación universal, es decir, que todos los seres humanos serán salvos. Eso no es lo que dice la Escritura. No todos los seres humanos serán salvos, sino los escogidos. Y el Señor Jesucristo vino a morir por los escogidos. A veces nos gusta pensar que todos nuestros seres queridos serán salvos. A todos nuestros seres queridos los veremos en el cielo. Pero no es así. Si no rindieron su vida a Cristo, si no confesaron a Cristo con todo su corazón, no los veremos. Porque ese es el requisito. Y dice el texto, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Porque ¿quiénes serán salvos? Sino solo aquellos a quienes Dios en su gracia predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Romanos 9 dice, el Señor mismo dice a través de Pablo, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y a quien quiera endurecer, endurezco. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros somos contados dentro del pueblo de Dios, somos bienaventurados. Porque no somos mejor que nadie. Somos tan pecadores como todos.
pero Dios tuvo gracia de nosotros. Dios tuvo misericordia, que entre esos muchos por quienes el Señor Jesucristo fue ofrecido, estamos nosotros. Eso debería traer alegría, regocijo a nuestro corazón. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos de nosotros. Finalmente, miramos hacia el futuro. La cruz nos hace ver también hacia el futuro. ¿En qué sentido? Ya mencionábamos hace poco que la cruz cristiana, desde los primeros siglos, desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, por ejemplo, en las catacumbas, ya se encuentran la cruz como símbolo que identifica a los cristianos. Pero en esa cruz, como hasta el día de hoy, no hay nadie. Esa cruz está vacía. Porque el sacrificio fue una vez y fue eficaz para siempre. Y el que murió en esa cruz, por esa obediencia perfecta a Dios, resucitó. Sello de la aprobación del Padre sobre ese sacrificio. Y ascendió al cielo. Y donde está allí, desde Hechos capítulo 1, ascendió a los cielos hasta el día que le veremos regresar. Como dijeron los ángeles, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Dice el texto, aparecerá por segunda vez. Esta ocasión ya sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Esa cruz nos hace mirar hacia el futuro con esperanza. La Pascua entonces no solo miramos hacia el pasado, lo que pasó allá, lo que sucedió, sino nos hace ver también al futuro. Pone en nuestro corazón esa esperanza de ver al que murió por mí en la cruz. Voy a ver al que murió por mí. Voy a ver al que derramó su sangre por mí. Y a veces me pregunto, ¿acaso lo veremos como lo vio Tomás? Que le dijo el Señor a Tomás, ven Tomás, mira, aquí fueron los clavos. Mira mi costado. ¿Acaso podremos ver al Señor Jesucristo así? Y también como Tomás, miremos sus manos teniendo la señal de los clavos que por mí el Señor llevó, su costado traspasado que por mí el Señor sufrió. Anhelamos llegar a ese día. Veamos pues, hermanos, hacia el futuro. El Señor aparecerá sin relación con el pecado. Aparecerá para salvar a los que le esperan. La Pascua también nos señala entonces a esperar para que veamos al Cordero de Dios que quitó mi pecado, en quien creo sin haberle visto, pero que mi corazón anhela ver un día, de aquel que he leído en la Escritura y que me ha hecho bienaventurado, contándome entre los bienaventurados, que son los muchos cuyos pecados fueron perdonados. ¿Se considera, hermano, tan dichoso usted también? ¿Está usted también a esa esperanza? Mantengamos vivo todo esto que la Escritura dice para conducir nuestros pasos. Y como en muchos cantos, muchos himnos, vemos siempre hacia ese futuro.
cara a cara, espero verle. Que así sea. Oramos. Bendito soberano Señor, te damos gracias en esta hora. Muy, muy agradecidos, Padre, por tales maravillas que has hecho, no solamente ante nosotros, sino por nosotros. Nuestra salvación, mi salvación. Ha tenido, Señor, este costo. Quien no cometió pecado, por mí fuera hecho pecado, para librarme a mí de la muerte y del infierno. Y sin haber hecho yo nada, Señor, y sin haber yo merecido nada de esto. Por eso todo esto despierta el asombro, Señor, en nuestro corazón. Y caemos postrados en tu presencia. ¿Por qué has hecho esto? Por pura misericordia, Padre. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias por darnos vida. Y ahora, Padre, también miramos al futuro. Porque el que murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz para expiación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, viene otra vez para los que esperan en él. Bendito, Señor, tus hijos, que tienen esta promesa, que también está por cumplirse. Y se cumplirá en el tiempo que tú así tengas, Señor, designado. Entre tanto, que todas estas cosas, Señor, afirmen nuestra fe, consuelen nuestro corazón, mantengan la esperanza y nos hagan pacientes para esperar en ti siempre. En el nombre de aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén.